Muy buenas tardes a todos. Estamos acá en El Origen TV una vez más para compartir una nueva versión de programa con todos ustedes. Y bueno, nada más que eso, contarles. Estamos acá con Vane. Hola, Caro. Bienvenida a este nuevo formato del Origen TV. Y a este, bueno, una integrante nuevo, Carolina Solís, con nosotros. Bienvenida a vos primero. Muchas gracias, mucho gusto. Estamos compartiendo, bueno, esta nueva mesa. Vamos a ver cómo sale, la idea es que sea más dinámico. Así que bueno, vamos a ir viendo, compartiendo esta primera vez con todos ustedes. Y bueno, acompañados también de María Isalá. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, bueno, muchas gracias por esta nueva invitación de compartir con ustedes, que sea más dinámico, más fluido, más fácil, más llanito. Ese es nuestro desafío de cada encuentro. Y bueno, gracias. Y ahí vamos. También acompañadas de Roxana Dorto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más por aquí, contenta de compartir con este nuevo personaje, esta cuarta personita que se ha sumado a la mesa. Y bueno, viendo a ver qué sale de todo esto, una vez más tirándonos a este vacío que nos lleva para todos lados. Bueno, la idea es compartir con todos un poquito lo que se venía viendo en otros programas del Origen TV y hoy desde otro lugar, ¿sí? Desde un lugar diferente. Lo que veníamos viendo en los otros programas es que se venía mencionando mucho palabras como original, doble, desdoblado, y no hicieron foco en esas palabras. Entonces la idea de hoy es compartir, a ver qué nos puede contar cada una de ustedes, ¿sí? Desde algo más cotidiano, desde algo más llano. ¿Qué sería, por ejemplo, para vos, Vane, esto de el original? Bueno, veníamos dejándolo ahí en el pizarrón y nunca se abría ese punto. Bueno, un poco de desdoblado sí. Hablamos con María en el último video, bueno, desdoblado, decíamos esto de nosotros, de acá, del humano básico. Pero bueno, si empezamos por el original, que vos me preguntabas eso puntualmente, para mí es ese punto de ese vacío, esa nada. Que bueno, hicimos referencia con Roxana en otros videos de cuando empezamos a presentarles a la gente esto de la plantilla, ¿no? La plantilla del diseño lógico que nos propone la perspectiva. Y ahí hablábamos de ese vacío, de esa nada, de ese punto donde todo está unido, ese punto de perfección. A mí hablar del original me remite a ese punto, ¿no? Como ese vacío, esa nada, que nos decíamos, no es la nada del contenido, es la nada de todo. A mí personalmente me remite a eso. No sé, las chicas, a ver si pueden sumar algo más. A ver, María. Bueno, antes, cuando nosotros hablamos de original, doble y desdoblado, en realidad nos estamos refiriendo a estos tres personajes, ¿no? Que son estos tres puntos como estratégicos de la plantilla, donde de alguna manera, ¿por qué digo puntos estratégicos? Porque el origen, que es ese punto hiperconvergente de nada, que da origen a todo, es nada que funda los potenciales de todas las cosas. Y entonces tenemos como rangos de frecuencia desde ese original punto hiperconvergente que funda posibilidades, tiene rangos de frecuencia muy abstractos, que es cuando se cocinan de alguna manera en alta abstracción, lo que luego vamos a ver en lo concreto. El doble, que tendría que ver justamente con el diseño de eso que se viene parametrizando o eso que se viene formateando en abstracto, lógicas abstractas, ¿no? Porque ahí sería esto ese 4, ese doble que tiene como las dos, está en el medio, que va para lo abstracto, que es 7, y para el 1. O sea, es ese diseño que combina las dos cosas. Y también si vemos los 3 puntos, me he dado cuenta ahora, son los que forman el 8. Por eso digo los 3 puntos estratégicos. Y esto es el intermediario. El 4 es lo que formatea la gran abstracción en un diseño y luego va a proyectar lo que es el desdoblado, que es justamente de nada a lo concreto. Muy bien. A mí hay una palabra, sí. No sé si vas a agregar algo, Ro. Estaría bueno que la Ro nos diga desde su perspectiva
A ver, ¿cómo para lo...? agregar, bueno, primero decir, ¿no?, que nuestro cerebro realmente no está formateado para percibir lo que es ese vacío y esa nada, ¿no? Y hablar que no es una nada de no existencia, sino que es un vacío lógico. Bueno, eso en cuanto a este punto original, ese 7 que le dábamos, ese número 7, ¿no?, para este vacío. Y bueno, sí, ese doble, que como decía María, también es esa identidad que conecta ese vacío con el desdoblado, que somos estas personas comunes que estamos acá, que tenemos esos 3 puntos que están todo el tiempo funcionando juntos, ¿no? Y fíjate vos, doble, lo vacío y lo concreto, justamente doble. Me quedaba la palabra que dijo María, hiperconvergencia. Esa palabra que es como, bueno, ya que venimos hablando tan llanito, ¿qué podemos agregar de esa palabra? Porque hiperconvergencia, para alguien que recién retoma esto, ¿qué podríamos decir de esa palabra? Te pregunto porque a mí me quedo ahí dando vueltas, no sé si puedo. Bueno, a mí la palabra hiperconvergente se me viene como a un agujero negro, ¿no? O sea, lo más concreto que me aparece es un agujero negro donde todo converge ahí. Ah, está buena esa imagen. Porque bueno, vieron que nosotros estamos todo el tiempo hablando de una lógica divergente, una lógica convergente, ¿no? Es esa ida a lo concreto, que es en una divergencia, que nada funda estos potenciales que como rayos se disparan ¿a qué? A manifestarse en algo concreto. Entonces, cuando va hacia lo concreto, hablamos de esa divergencia, porque se atomizan. Este punto de nada, de este agujero negro, como dice Ro, que está buenísima, la imagen, es donde las cosas dejan de ser y pasan a ser nada. Pero en el momento de esta ida a concretar materialmente algo, ¿no? Porque estamos hablando de una super abstracción que no existe, que como bien dice Ro, la neurología no tiene espacio para tener esa noción de vacío. Por eso en nuestro desarrollo primero tuvimos que empezar a hacernos esa noción de abstracto, porque la neurología no tenía noción de abstracto. Y ahí que también el programa con Carla Escudero, ¿no? Para conocer un poco cómo operaba la neurología, para poder incluir ese vacío. Y me venía esto, ¿no?, de como el agujero negro o como un tornado, ¿no?, que esa hiperconvergencia tiene la cualidad que en el centro hay una calma muy grande y todo alrededor se está moviendo todo el tiempo. Entonces es esa paradoja de ese punto hiperconvergente donde en el centro está todo calmo y alrededor se está moviendo todo el tiempo y se combinan esas dos cosas, ¿no? Una convergencia de su máxima expresión, ¿podríamos resumirlo? ¿Podríamos decir? Podríamos decir. La hiper, ¿no? La hiper. El hiper, claro. Es, ¿no? Cuando fue lo concreto, hubo una atomización de elementos y cuando llega ese punto de hiperconvergencia, se convierten en la nada misma, ¿no? Que donde decimos punto de quietud, punto de movimiento, ¿desde dónde lo vemos? Porque es nada. Claro, desde donde lo estemos mirando. Pero si lo es vemos de verdad abajo, que cada vez que queremos hablar de este punto hiperconvergente, caemos en que queremos hablar de algo, pero es nada. Eso es la gran paradoja del desdoblado, que tiene que asumir estos 3 puntos, porque el aspecto concreto de mí es desdoblado, pero a su vez la identidad o diseño que se proyectó en este concreto también soy yo, y el punto de nada también soy yo, en una instancia donde yo es nada. Y de fractal, ¿no? Tan claro en lo que dijiste, se me armó la palabra fractal. Y quería agregar esto de que, bueno, acá estamos como intentando desde nuestros propios procesos explicar lo que es eso, ¿no? Y nunca se compara lo que podamos llegar a decir con lo que realmente es tomar conciencia de lo que son esos 3 puntos, ese vacío, ese cuarto plano de identidad y ese desdoblado operado en esta cotidianeidad por esos 3 puntos. Y en conexión con esos 3 puntos. Y ahí está la diferencia entre cuando la información se convierte en un proceso
y en un tránsito para biologizar esto que estamos diciendo. Muy bien. ¿Sí? Y ahí es cuando Listo. se abre a la comprensión. Buenísimo. Separarse de la especie por algo superior. No es soberbia, es amor. Bueno, María, recién nos decías que esto de cuando uno toma esta información, ¿qué sería esto de que cuando uno toma la información? ¿De qué se trata? En realidad me refería a las instancias de, por ejemplo, en un primer abordaje, en una primera aproximación a este desarrollo, tomamos las cosas como una información. Porque sí, me informo de un sistema de referencias, de estos distintos observadores, de los distintos planos. Bueno, en esa instancia es, información. Pero luego, esta información va haciendo en el interno un proceso. Ese proceso nos va llevando por tránsitos y ahí es cuando podemos integrar la información. Entonces ahí dejó de ser una información y empieza a tener un sentido muchísimo más profundo. Y ahí vemos eso, que empieza a pasar por la lógica, no por la información. Como decimos, esto no es información, es lógica. Se van a escuchar a lo mejor esa frase. El punto es que en una instancia, como bien dice María, empieza, o sea, es una información. Uno le interesa, le resuena, usamos esa palabra resonar como esta cuestión más química o algo así biológico que nos despierta un interés, aunque entendemos, no entendemos, tenemos como ese resonar con lo que estamos escuchando. Y esa instancia es como más de información. Después uno empieza a hacer lo propio, ¿no? Lo que escucha. Para mí hay como una instancia anterior a esa todavía, que es la que te rompe la información que tenés de antes. Van como de la mano, porque empezás a escuchar esto nuevo y te rompe. Pero te va rompiendo los patrones que tenés para que se pueda ir como incorporando este nuevo idioma o lenguaje, por decirlo de una forma. Solo que esto parte de la información en el sentido de un sistema de referencias, que ese sistema de referencias te parte el sistema de referencia anterior. Porque cuando nos empezamos a dar cuenta cómo hemos estado referenciados en el pasado y cómo hemos estado referenciados en la referencia externa, ahí cuando empezamos a ver que esta grilla, hay un montón de otros observadores de los cuales no soy consciente, los cuales no los percibo, no los puedo sentir, ¿sí? Entonces ahí es cuando, wow, ahí... Y que eso no deja de suceder, ¿no? Porque eso no es que, bueno, que se te rompa todo la referencia. Se nos rompe uno todo. se hace una idea, lo deriva y se vuelve a romper. Ahora que decís deriva, hablando de cuando recibo esta información, ¿sí? Empieza todo este proceso de derivación. ¿Y qué nos pueden compartir con respecto a esa palabra? ¿Qué sería derivación, deriva, ¿no? Y después también un poquito de los observadores que mencionó María recién. Me pondré el uniforme de piel humana y no esperaba tanto resplandor. Bueno, de derivación hablamos un poco en el último video, creo que fue el 7, ya no me acuerdo. Sí, el 7. Habíamos hablado con María algo de lo que era la derivación y que era ese punto que inicia esto que llamamos el proceso de este cambio de perspectiva, el proceso de asumir una referencia lógica, un sistema de referencia dinámico, y que era, bueno, este enlace nocturno en principio, ¿no? De donde uno toma esa decisión de soltar todo eso, todo lo que piensa, todo lo que entendía, todo lo que creía, o sea, soltar totalmente y conectarse con esa nada. Esa derivación de un receptor acá en el plano 1, desdoblado, también ahí enlazando con lo anterior, derivándose a ese vacío, que tiene todas esas respuestas, a ese punto de perfección, dándole como el control, ¿no? De toda la existencia. Sería ponerse disponible. Y ponerse disponible a que esto empiece el proceso empiece a pasarle a uno, porque en realidad
termina siendo que el proceso nos hace a nosotros. Nosotros no hacemos un proceso. Nos ponemos disponibles a que el proceso se haga a través nuestro y el cambio de perspectiva sea a través nuestro. No es que tengamos que hacer. Tenemos muy instalado esto del hacer cosas. Estamos acostumbrados al hacer meditaciones, al hacer prácticas, al hacer cosas para una finalidad. Ahora uno se pone disponible a que algo nuevo se instale en la neurología, en los circuitos, que hablamos de eso también, los circuitos neurológicos. Es como, bueno, ponerse disponible a que esto se haga. Esto sería la derivación. Sí, a ver bueno, anexarle a esto que dice Vane, con aquel programa primero me parece que era que hablábamos de la perspectiva, ¿no? Entonces, incorporar que tenemos una partecita de la perspectiva. Entonces, si soltamos eso, que sería la derivación, para ver las otras perspectivas que puede haber de una misma situación, para no dejar cristalizada la forma de ver algo. Cuando asumimos también es una palabra que podríamos abrir, pero cuando reconocemos este origen en la nada misma, el doble y el desdoblado, desde este receptor desdoblado, establecemos una comunicación, establecemos una conexión, porque con la derivación lo que estamos haciendo es conectarnos con ese origen de mi existencia que está fuera de la existencia. Entonces ya empiezo a trazar un eje de conectividad con ese emisor que fundó esta existencia, ¿sí? Y ese es el sentido, porque el desdoblado tiene mucho error en su percepción, tiene mucha ilusión. Nuestra percepción es ilusoria porque justamente, como decía Ro, ve solamente una partecita. Entonces, cuando empiezo a aceptar esto, empiezo a conectarme con el que tiene una perspectiva de todos los potenciales. Claro, porque lo que derivamos es justamente nuestra percepción, asumiendo esto, que uno ve una partecita y que hay muchos elementos o mucha parte de esa perspectiva que nos está quedando fuera. Y que las cosas no son solamente como las estamos viendo. Está bien, para nosotros en ese instante son así, pero también asumir esa otra vía donde hay algo más que me estoy perdiendo. Entonces, como que la derivación no deja de ser de esa percepción que tenemos de las cosas. Y es lo que nos permite a nuestra perspectiva individual empezar a incorporarle una perspectiva más global. Entonces vamos desde una derivación individual que te va permitiendo incorporar las otras percepciones, y eso es lo que hace que no exista el conflicto. Y me quedaba pensando en, no esto que María dice, ese origen, o sea, el tema de fractal, que al final no sé si alguna vez lo hablamos en un programa o no. Lo desarrollamos un poquito en porque el hablar de ese origen, de ese vacío afuera o ese origen afuera, y retomando lo de fractal, ese vacío que está afuera también está dentro nuestro. Porque también mencionábamos eso, que somos más vacío que concreto. Entonces ese vacío, ese origen, ese vacío, que lo ponemos como, o sea, que sí, que está fuera de la existencia, por eso puede tener esa perspectiva más grande, pero que también está en esa conexión con nuestro vacío que nos compone. Y que ese vacío que hablábamos de vacío existencial y que siempre buscamos llenar con cosas externas, termina siendo ese mismo origen, ese vacío que funda todo lo que existe, ¿no? Como esa conexión de ese vacío que funda todo lo que existe y ese vacío que nos habita en cada desdoblado, en cada receptor. Claro, porque en la derivación lo que estamos haciendo justamente es esa conexión entre lo que existe y lo que no existe, que está sucediendo simultáneamente en este receptor, ¿sí? Porque para nosotros la no existencia es un punto ciego que a partir de ahora comenzamos a incluir lo que no vemos, comenzamos a incluir lo que está fuera de nuestra existencia, comenzamos a incluir lo que está fuera de nuestra perspectiva, comenzamos a incluir lo que está fuera de nuestro punto de vista, ¿sí? Eso básicamente. Esto que dice María, ¿no? Para aclarar un poquito, punto ciego. ¿Qué es un punto ciego, no? Es aquello que
cuando empezamos en este proceso, tenemos un registro de que lo que existe es nada más que lo que se ve. Y tener la conciencia que detrás de lo que se ve hay cosas que no se ven. A eso habla María de punto ciego, ¿no? Esa parte. Muy bien. Y retomando también con el tema de los observadores, que habían mencionado recién, para que podamos compartir y abrir ese punto de qué serían los observadores. ¿Por qué observadores? Si son muchos, si es uno. ¿Qué es esto de los observadores, chicas? Bueno, seguro que María puede dar una explicación más técnica, pero a mí me viene como de una forma simple explicar un observador, es como desdoblarte y observarte a vos mismo dentro de una película. Eso para mí es lo más simple que puedo explicar un observador. Y bueno, cuando hablamos de la plantilla hablábamos de los observadores en cada plano, ¿no? Como que cada frecuencia tiene, o sea, frecuencia o plano, tiene sus observadores. Por eso también, no sé si lo dijimos en este programa, pero tal vez si escuchan esta información pueden escuchar que es un sistema de observadores también. Porque son como esos puntos lógicos o esos, no sé, para mí también son como esos ojos o ese, a veces, ese parloteo mental, ¿no? Cuando uno tiene como mucho ruido, ahora con esta grilla lógica uno puede ver desde qué frecuencia cada ruido que está ahí dando vueltas puede venir, ¿no? Como ese observador que está ahí activo mostrándonos cosas, porque es como un observador que te hace ver, que te hace fijarte, enfocarte en esto, ver qué está pasando lo otro. Entonces también esta cosa de poder tener ese observador afuera de uno mismo, viendo cómo todo eso sucede, ¿no? Como ese de asumir ese desdoblamiento. Es como ver la película de cada uno todos los días, verse dentro de una película. Y en cada situación, eso es, para mí es como muy alucinante, ¿no? Poder estar observándose uno en la situación y no solo ser la situación ni ser uno, sino que la amplitud que te da también en la perspectiva o en la conciencia, por decirlo de una manera por ahí más complicado, pero esta cosa de poder estar viéndose uno mismo todo el tiempo. Genera un aire a la situación, ¿no? Al integrar el sistema, vieron el sistema de referencias que veníamos desarrollando, la plantilla, el diseño gráfico que hicimos en los programas anteriores, ahí podemos ver claramente estos puntos de observación, ¿sí? De esto de cada frecuencia con un aspecto que le llamábamos pasado, un aspecto futuro, ¿sí? En distintos rangos de frecuencia, desde este punto de nada al punto de lo concreto. Entonces, estos observadores, si bien uno se imagina el ojito que ve, pero en realidad el ojito que ve puedo ver lo que me pasa en lo concreto, puedo ver lo que me pasó en el pasado, puedo ver lo que me dijeron, puedo ver lo que siento, puedo ver lo que pienso. Pero ahora estamos incluyendo otros observadores, o sea, otros puntos lógicos que no tengo conciencia, ¿sí? Entonces ahí está la gran importancia de los observadores o los puntos lógicos de referencia, porque puedo tener conciencia de lo que me pasó, pero no tengo conciencia del futuro de lo que va a pasar. Pero lógicamente ya estoy incluyendo a ese observador de concreto futuro. Ya estoy incluyendo los observadores lógicos a partir de los cuales se montan un diseño que va a proyectarse en una realidad desdoblada, ¿sí? Estamos incluyendo un observador de potenciales que, si bien capaz que no pueda ver aún los potenciales, pero ya estoy incluyendo que hay un punto lógico de potencial. Entonces esto nos completa de alguna manera. ¿Y cómo poder, volvemos al dejar que el proceso nos haga? Claro. Porque uno asume el sistema de referencia por resonancia, por decisión, porque no hay otra forma, nadie te puede ir a exigir que quieras cambiar tu perspectiva, ¿no? Esto tiene que ser puramente una decisión y es constante.
Y esto de saber del punto lógico del futuro y el dejarse informar por ese futuro, eso de ver los potenciales. ¿Qué sería? Sería esa cuestión de que el futuro nos informe, de saber que ese futuro tiene una velocidad mayor a la que tiene nuestra percepción en este presente y nos puede informar. Y ahí estar disponible a que informe el futuro como esa intuición y no el pasado como un instinto. Claro, podemos también abrir ese punto. Un pasado como eso ya estructurado y establecido, y abrirnos a que nos informe este futuro que nos va a sorprender con una nueva versión, con una nueva posibilidad, con esto que todavía no está estructurado en nuestra percepción. Conocer la otra mitad es poco. Comprender que solo estar es más puro. Bueno, y qué bueno se está poniendo todo esto, ¿eh? Está muy interesante. Ahora me encantaría abrir un poquito el punto de qué sería esto de un observador del futuro, ¿sí? Cuando hablamos de un observador del futuro, ¿cómo alguien que recién empieza a escuchar todo esto puede llegar a comprender qué sería un observador del futuro, ¿no? Paso del rollo. Bueno, empecemos. Lo que podemos sencillamente comenzar es, ¿se acuerdan que al principio decíamos que el tiempo no existe? Se abre una línea de tiempo que determinan pasado, presente y futuro, donde pasado, presente y futuro son 3 tiempos simultáneos. ¿Se acuerdan? Así. ¿Sí? A velocidades diferentes. ¿Sí? Sí, señorita. Ay, bueno, menos mal que me aprendieron la lección. Yo no me acuerdo. Repite, María, entonces, que repita María esto de pasado, presente y futuro. Claro, que pasado, presente y futuro en la línea de tiempo son 3 tiempos simultáneos a velocidades diferentes. Entonces, cuando estamos hablando de un rango de frecuencia, cuando abrimos el tiempo en pasado, presente y futuro en ese rango de frecuencia, va a ser el de mayor lentitud, va a ser el observador del pasado. El observador del presente es este punto donde estoy. Y el observador del futuro es este que no veo, pero por lógica ya sé que existe. ¿Sí? Solo que va a una velocidad tan rápido, tan veloz, que no lo veo. A eso nos referimos cuando estamos hablando del observador del futuro. El observador del futuro es el que nos trae la finalidad, es el que nos trae el propósito y es el que está indeterminado, ¿sí? Tiene algo que ver con la intuición, entonces, claro, el observador del futuro. Una intuición de que, para mi modo de ver, dentro de esta grilla lógica la voy a llamar de anticipación. Porque la intuición, si yo tomo, vieron que todos los que han hecho predicciones, han tenido una fuerte intuición. Lo que pasa es que han interpretado lo intuido con una grilla lógica en referencia al pasado. O sea, cómo articulaban elementos, entonces esa intuición se convirtieron en predicciones, pero con una lógica del pasado. Por eso esto diría de que la intuición, cuando ya nos viene y nosotros dejamos sueltito, porque después nos vamos a enterar de qué se trata, ahí podemos hablar de una anticipación. Claro, y poder responder a eso, ¿no? A esta cosa, aunque no tenga contenido, porque lo intuitivo es esa cosa que uno es que no tiene, es como que te late más fuerte, pero no tiene contenido. Las predicciones que conocíamos era como que tenía el contenido. Al interpretarlas, claro, se le monta el contenido. Ahora es como eso, dejarse hacer por ese proceso y que esa intuición me informe y no ese instinto, que eso del pasado, que ya tiene un contenido, o sea, y que por ejemplo, no sé, la ameba, el instinto de la ameba va a ser la supervivencia, va a ser protegerse, o sea, su cosa instintiva es lo más como animal, ¿no? Como simplemente estar vivo, no importa para qué. En cambio, bueno, el futuro, ese observador más veloz, que nos va a meter también en una incertidumbre muy grande, porque no tiene el contenido. Antes íbamos a que nos tiren las cartas y nos dieran contenido para quedarnos tranquilos. Ahora de repente dejarse informar por un observador del futuro no va a tener contenido,
porque va a ser esto, asumir una lógica y asumir que es algo abstracto y que me voy a ir enterando, sí, pero bueno, dejarse llevar por esa cosa que vuelve a ser vacío, vuelve a no tener contenido. Y que si no pudiéramos darnos cuenta que esto del dejar el contenido, de desarticular el contenido, es lo que nos hace totalmente libres a sorprendernos con lo que va viniendo. Que, bueno, aclarar que esto es súper importante, eso del no contenido, porque el receptor siempre tira a que, bueno, tengo un futuro que me informa y estoy esperando que me llegue la información. Y es muy sutil eso. Entonces, tener muy presente que esa información no tiene contenido, que simplemente con la noción de saber que hay una mayor velocidad que informa que está en el futuro y que existe y que no la puedo percibir precisamente por esa mayor velocidad, ya es activar ese observador del futuro. Claro, asumirlo ya, el incorporarlo a mi sistema de referencias, igual que en la derivación, ¿no? La derivación tampoco tiene ese contenido, porque uno de los... siempre le compartimos a la gente, ya nosotros venimos con un proceso de 3 años y ya pasamos por muchos errores, y esa es la idea, poder desde ahí transmitirles todo eso. Y ese error de pensar que en esa derivación va a haber una conexión, va a haber un sentir, va a haber un contenido, va a haber un... Porque lo mismo, estábamos acostumbrados a lo energético que siempre te movía algo sensitivo, ¿no? Un sentir, una cosa de me habló, me dijo, me dolió acá, me tocó acá, y este enlace lógico es totalmente vacío. Esa derivación, si bien puede tener, podemos decir, bueno, derivo mi percepción, hablamos de ya que la derivación no tiene una receta, ya lo hablamos, pero bueno, si bien uno le va a poner el contenido en su derivación de lo que derive ese día por esa elección, no va a haber esa cosa energética tal vez sucediendo. Tal vez en una instancia así, esto no es nada tan absoluto, porque cada persona va a tener su transitar de este proceso. Porque no hay 2 receptores iguales, no hay 2 personas iguales, y de ahí es que hablamos, bueno, de todas las velocidades, porque cada receptor está en su punto, y está acá con una pregunta, y el proceso va a ir para el lado que ese receptor se haya hecho la pregunta. Todos estamos acá con una pregunta. Nos enteremos o no de qué iba la pregunta, no importa, porque no es el tema enterarse de la pregunta que me trajo a la existencia, sino dejarme informar por otro, o sea, elegir que me informe otra cuestión, otra referencia y ampliar mi conciencia. Pero bueno, esa cosa de los contenidos, yo creo que en la derivación también generó mucha fricción en la gente, porque ¿qué tengo que sentir? ¿Qué me tiene que pasar? Y acá vamos con algo mucho más liviano. Siempre esperando un resultado, ¿no? Desde el viejo paradigma siempre estábamos esperando un resultado. Y esto es algo totalmente nuevo, distinto, sin contenido, ¿no? Como con mucho aire que expande. Entonces para eso también, recién cuando hablaban ustedes me venía esta de la incertidumbre. No sé si ya habían hablado. Pero que también es como no esperar nada, ¿no? Y bueno, y empezar a hacerse amigo de la incertidumbre. No habíamos hablado mucho, y si lo hablamos es verdad, como dice María, siempre está bueno repasarlo, porque las personas que están llegando y están decidiendo hacer un proceso tienen que tener muy en claro que la incertidumbre es el estado con el que hay que amigarse, porque uno va en esos pasos como en el vacío. Tanto al vacío es literal. Es literal. ¿Por qué? Porque sé que hay un aspecto que veo y que soy consciente, pero justamente me estoy conectando con el aspecto que no veo. Y a eso yo estoy abriendo espacio para que me penetre, ¿sí? Y penetrar, ese vacío penetrando es lo que se va biologizando y es lo que hace que empiece a operar esto que no sé para dónde va. No lo puedo controlar, porque si quiero controlar estoy poniendo un techo, estoy poniendo un tapón en esta comunicación con el origen, nada, que fundó esta existencia. Entonces, como estoy sacándole el tapón, tengo que respirar profundo y dejar que ese vacío me penetre y saber que esto es un salto al vacío. Literal. Literal, ¿no? Podemos
asumir que es literal ya en esta instancia. Y también ver que muchas veces nos confundimos en esto de que, bueno, de que tenemos un sistema de referencia, entonces ya está. Voy a tener la seguridad, voy a tener la tranquilidad, voy a tener como todo, porque como tengo el sistema de referencia, ya tengo todo lo que necesito. Y no, porque el sistema de referencia, primero que, ya lo dijimos varias veces, es algo muy dinámico, que se nos va a cambiar la plantilla, si bien eso es un diseño lógico, no es estático. Si bien vemos, sí, es un triángulo con todos los planos, pero eso se te va a ir moviendo para tantos lados y va a tomar tanta forma y tanta, tanto se va a deformar tanto también, y esos puntos lógicos son los que lo van a sostener, pero bueno, no tenemos nada, ninguna vaca atada, por decirlo bien llanito. Siempre sos parte de mi ser. Quiero hacer cosas imposibles, cosas imposibles. Bueno, y compartir, o sea, un poco de todo esto que estamos hablando desde mi propio proceso, obvio, ¿no? Que todo lo que estamos diciendo de esto de que no tenemos que esperar resultados, nos vamos a dar cuenta desde la espera de ese resultado, lo que es no esperar un resultado. O sea, todo esto que estamos diciendo lo hacemos consciente una vez que transitamos. Y por más que le intentemos poner palabras a todo esto, nunca llega a alcanzar a cuando uno realmente hace consciente eso. Y lo que decíamos, ¿no?, al principio, todo lo que podemos decir, lo que tiene de diferente es que en algún punto del proceso lo vamos a realmente poder comprobar, lo que es la incertidumbre, lo que es ese salto al vacío literal, lo que es el no contenido, lo que es que te informe el futuro. Dejar que el proceso nos haga con la noción de que en algún punto y en alguna instancia de nuestro proceso, todo esto de lo que nosotros estamos intentando ponerles palabras, nos va a pasar. Por eso decimos que estamos haciendo aproximaciones, ¿no? Aproximaciones lógicas a algo que al integrarlo nos transforma. Cuando nos transforma, ahí es cuando decimos que hemos biologizado todo esto que estamos hablando. Porque no tengo un sistema de referencias en referencia externa, ¿sí? Es una grilla lógica a la cual me voy enfocando para activar estos observadores desde la lógica, ¿sí? Pero mientras tanto y en cuanto me está pasando un montón de cosas en mi vida, un montón de tránsitos, ¿sí?, que revolucionan mi vida en lo concreto, la ponen patas para arriba, pero en ese interín yo estoy observando toda esa pata para arriba de mi vida, pero recordando biologizar esa grilla lógica, ese sistema de referencias donde a conciencia, por decisión, voy activando estos observadores, porque lo que más me va a transformar es cuando termine de integrar que lo que veo como realidad es una abstracción que en su desarrollo se convirtió en realidad. ¿Sí? Veo esta realidad me lleva puesta, pero yo estoy por decisión haciendo un enlace con lo que no veo de esta realidad que en realidad la estructuró. Y eso, ¿no? Cuando todo está pata para arriba, no olvidarnos que tomamos la decisión de cambiar nuestra percepción. Sí, porque ahí decís, no quiero, nadie me dijo que tú eras así. ¿Quién me mandó? Pero después pasa el tránsito y uno tiene la perspectiva tan amplia, tan cambiada, que bueno, menos, ahí vamos, vuelve a decidir. Menos mal que me sostuve. Vuelve a decidir hacer una derivación y un enlace. Y lo loco es que aunque no decidamos cambiarlo,
nos va a cambiar igual. Entonces, o es como se decía, o es por las buenas o es por las malas. O sea, claro, pero va a ser otro proceso el que te cambie igual o no. Porque es muy distinto que cambie un inconsciente colectivo y te afecte a que vos estés decidiendo tenerlos cuadro a cuadro de ese cambio. Totalmente. Pero bueno, el cambio viene, está en marcha y es para todos, ¿no? Totalmente. Muy bien. Bueno, estuvo buenísimo. A mí me gustaría aclarar que los procesos, nosotras estamos compartiendo acá, las chicas están compartiendo su proceso, lo vienen haciendo hace un montón de tiempo, pero está bueno que cada uno de nosotros podamos saber que no todos los procesos son iguales y que si una de las chicas dice una cosa o otra dice otra o Ro dice otra, no es que nos tenga que pasar y no significa que así tenga que ser el proceso porque otras personas comparten lo que les va pasando en su cotidiano desde que toman esta decisión. Así que a no compararnos, a no querer llegar a parecernos a un proceso de otro, sino hacer un proceso genuino con uno mismo. Así que bueno, eso, y agradecerles por estar ahí en este nuevo formato de programa, acá aterrizando para mí. Y bueno, también agradecerles a los chicos de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, que nos prestó el espacio. Agradecerle a la Ro, que está. Gracias a ustedes por compartir una vez más. Agradecerle a María. Ay, gracias, Caro. Estuvo buenísimo esta integración de Carolina al equipete. Vane, muchas gracias. Gracias a vos, Caro, por sumarte a este desafío de las cámaras. Gracias a las chicas y bueno, y a los chicos que también están detrás de cámara. A Bruno se ha sumado también un componente, está Walter por ahí. Así que bueno, vamos de a poco dándole más forma a este Origen TV. Y nos vemos en el próximo programa.